Buenas noches, hoy vamos a hablar acerca de nuestro peso y más específicamente del exceso de peso, de la obesidad. Un problema de salud que cada vez es más frecuente, se está convirtiendo realmente en una pandemia. ¿Por qué estamos gorditos o por qué esa obesidad, ese aumento de peso? Pues hay diferentes factores, hay unos componentes genéticos, obviamente la genética se debe tener en cuenta, pero muchas veces es difícil diferenciar si es solamente genética o es costumbres, porque sabemos que en una familia donde hay personas con sobrepeso, personas con obesidad, casi toda la familia es obesa. Obviamente eso implica que los hábitos alimenticios en esa familia pues también están llevando a ese aumento de peso. Entonces, no solamente factores genéticos, sino también factores externos que nos están llevando a esto. Ahora, el problema no es solamente de la parte estética, el problema es todas las afectaciones que genera en la salud, porque se ha visto que incluso la obesidad es un proceso inflamatorio crónico a nivel de las células de grasa, a nivel de los adipocitos. Entonces, ¿qué nos ayudaría? Un antiinflamatorio o suplementos nutricionales que tengan efecto antiinflamatorio y que nos ayuden a controlar ese peso. O sea, hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado de nuestro peso. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que ha llevado a factor externo y que cada vez sea más frecuente? Básicamente, el acelere, la velocidad con la que vivimos en este siglo, en el que se busca alimentarse poco en forma rápida para tener mayor tiempo libre. No le damos tiempo suficiente a la alimentación y por el contrario consumimos alimentos, la industria alimenticia nos satisface con alimentos ricos en calorías y muchas veces no adecuadamente nutritivos, es decir, no tienen una adecuada densidad nutricional. Y eso nos está llevando a problemas, primero que todo, trastornos metabólicos, aumento de lípidos por tanta aterosclerosis, aumento de los niveles de azúcar en sangre o niveles de glucemia por una resistencia a la insulina en esas células, aumento de la tensión arterial, y problemas a nivel cardiovascular por depósitos de grasa, por aterosclerosis. Y si, como les decía, aparte de la herencia, es muy importante los alimentos que le llevemos a nuestro cuerpo. Y dentro de eso, pues, debemos pensar y buscar cómo alimentarnos adecuadamente. Y en ese caso, en ese sentido, conocí unos productos de una empresa, una multinacional, GanoExcel, unos productos a base de Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum, un hongo que ha sido fundamental en la medicina herbaria china desde mucho antes de Cristo, hace más de 4000 años, y que se ha encontrado por estudios, pues precisamente por ese conocimiento ancestral desde el siglo pasado, se ha venido estudiando y se sabe que el Ganoderma lucidum tiene más de 200 nutrientes y dentro de esos 154 antioxidantes. Antioxidantes son importantes porque nos van a evitar el daño que se genera en las células por la producción de radicales libres que se fundamentan o se llegan a formar por esos factores externos, como ya la alimentación que ya mencionábamos, el smog, el estrés, todo esto genera la producción de radicales libres y proceso inflamatorio. Dentro de eso, la inflamación crónica de los adipocitos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consumir alimentos con una adecuada densidad nutricional, es decir, que no solamente nos den calorías, sino que nos den nutrientes y esos nutrientes van a ayudar a que las células estén en mejores condiciones, nuestros tejidos y órganos en mejores condiciones. Dentro de todos esos estudios que les comento se han encontrado componentes del Ganoderma lucidum que ayudan a evitar la formación de nuevas células de grasa, porque al engordar, al aumentar de peso, no solamente se aumentan de tamaño los adipocitos o células de grasa, sino también se forman nuevas células de grasa. Entonces se sabe que el Ganoderma lucidum disminuye esa formación de nuevos adipocitos, aparte de, como ya les decía, una mejor densidad nutricional y un mejor funcionamiento del organismo. Pero no solamente el Ganoderma lucidum, lo encontramos en cápsulas. Un investigador malayo, Mr. Leao Sun Sen, desde la segunda mitad del siglo pasado estudió el Ganoderma, encontró
que los 6 tipos de Ganoderma que conocían los médicos chinos, aparte de ellos logró un híbrido que tiene las características de estos 6, logró el extracto y ese extracto lo puso primero que todo en cápsulas. Adicionalmente lo puso también en suplementos dietarios. Nosotros en América somos consumidores de café, tenemos un café tipo capuchino, un café tipo clásico o tinto, que tienen Ganoderma lucidum, un café de primera calidad de tipo exportación. El capuchino tiene sabor dulce, pero es un azúcar o un sabor dulce obtenido a partir de una palma, también originaria de Oriente. Y con este tipo de azúcar y con estos alimentos vamos a tener como les decía, una mejor densidad nutricional. Adicionalmente también chocolate y no solamente el Ganoderma lucidum, también hay otros productos que se sabe ayudan a controlar el peso y uno de ellos es la espirulina. La espirulina, una alga que tiene una componente nutricional bastante importante, una buena carga de proteínas, similar a la concentración por gramo a la cantidad de proteínas que tiene la carne, pero que adicionalmente se ha visto que tiene ácidos grasos que nos van a ayudar, ácidos grasos esenciales, es decir, que son fundamentales en nuestra alimentación y que nos van a ayudar a controlar mejor el peso. Entonces la invitación de hoy es que no tanto que cambiemos hábitos alimentarios, sino ya que nos cuesta tanto trabajo modificar los alimentos o los hábitos que tenemos, mi invitación es a que cambiemos de marca por productos con una alta densidad nutricional que tienen el Ganoderma que nos va a ayudar a controlar el peso de una mejor manera. Ejemplos, tenemos muchos. Recuerdo ahorita a una amiga que perdió 13 kilos en 4 meses consumiendo los productos de GanoExcel, consumiendo café tipo tinto, consumiendo cápsulas y obviamente consumiendo también el cereal, que es avena, es importantísimo, todos conocemos la importancia de la avena en nuestra alimentación. Adicionalmente el Ganoderma lucidum y la espirulina, un excelente suplemento nutricional que nos va a ayudar a controlar de peso. Entonces bajemos de peso en forma adecuada, no haciendo dietas de hambre, no descompensando nuestro organismo, sino alimentándonos en forma adecuada con los productos de GanoExcel. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.